Hola mis amores, ¿qué tal? Espero que muy bien. Hoy estoy súper contenta y llevaba como un mes queriendo dar esta noticia y es que sí, estoy embarazada. ¡Ah! Estoy súper contenta, súper feliz. Tenía muchísimas ganas de grabar este vídeo. Perdonadme porque estoy grabando el vídeo con mi móvil porque tengo la cámara completamente descargada, sin batería, ya que he estado grabando un montón de vídeos, pero no me quería esperar más porque digo, al final no grabo el vídeo y quería pues contestar vuestras preguntas, que bueno, como ya sabéis, yo soy una persona bastante reservada, tímida con mi vida privada y pues tenía ganas de contestar pues algunas preguntas que me lleváis haciendo muchos años y que pues me parece interesante que lo sepáis porque yo sé que me queréis mucho y pues os interesa pues saber ciertas cosas de mi vida como es normal, ya que yo cuando quiero a alguien o le tengo aprecio pues también me interesa saber un poquito pues de su vida, lógicamente. Así que bueno, pues primero que nada estoy embarazada de 3 meses y medio. Y bueno, estoy muy contenta, la verdad que lo he estado pasando súper mal, no os voy a mentir, he estado con náuseas, vomitando muchísimo, bueno, todo lo que comía me sentaba mal, llevo unos días que estoy un poquito mejor, pero cuando como, pues aún me noto como que no... A mí me encanta la comida, ¿vale? Y a mí me gusta mucho comer y disfrutar comiendo porque para mí comer es un placer y de verdad a mí me quitan la comida y me lo quitan todo porque a mí me gusta mucho. Yo disfruto muchísimo comiendo y bueno, pues ahora lo estoy pasando un poquito mal porque como cuando como no lo puedo disfrutar realmente como yo quisiera, sobre todo mis comidas favoritas, pues lo paso un poquito mal, pero bueno, estoy comiendo bien, estoy comiendo de todo, intento no hincharme mucho, comer poquito para que me siente bien y llevo la verdad 5 días que me estoy encontrando mejor. He estado tomándome Cariban, pero ni Cariban, ni Caribón, ni nada, no me ha hecho nada, así que pues directamente lo he dejado y voy a rezar porque me vaya bien estos días y no lo pase mal. Y bueno, os quiero enseñar la ecografía, que es mi primera ecografía. Mirad qué cosita más linda, por favor. Es que se ve todo. Mirad qué maravilla. ¡Uy, qué cosita! Y bueno, pues como no quería que viéramos aún lo que es el sexo, lo que es, pues aún no sé lo que es, que cuando tuve a mi Marina, yo, no sé, me vino a la cabeza una nena. O sea, yo sabía que estaba embarazada y es como que alguien, mi ángel de la guarda, yo no lo sé, me dijo, es nena. Y nada, nena, que, o sea, yo lo sabía a ciencia cierta que era nena y fue nena. Pues en este caso me ha pasado lo mismo. En cuanto me quedé, me vino a la cabeza nena, que vamos a ver, lógicamente me puedo equivocar y si es nene, me va a hacer exactamente la misma ilusión porque ya tengo una nena y así sé lo que es tener un nene, me va a hacer exactamente la misma ilusión, pero no sé por qué pienso que es nena. Y bueno, a mi Marina le hace muchísima ilusión que sea nena para tener una hermanita. Pero que si es nene, lo vamos a querer igual que si es nena, o sea que estamos muy contentos. Y bueno, mi Marina está, que bueno, no sé si lo sabéis, yo ya tengo una nena de 5 años que se llama Marina como yo. Y me pedí mucho que pues Marina, muéstranos a tu hija. Yo, si fuera por mí, a vosotras, a mis amores, pues claro que os la mostraría, o si me veis por la calle, pues a mí me hace mucha ilusión cuando me paráis, o cuando veis a mi Marina, porque ella es súper cariñosa, pero a mí me gusta mucho proteger a los menores, sobre todo a mi hija, de las personas malas que hay en internet, entonces pues no la voy a sacar por aquí básicamente por ello, y porque a mí me gusta ganar dinero a costa mía y no a costa de los hijos, lo veo súper mal, y eso me gustaría pues que tomaran medidas, porque no veo normal la explotación que hacen algunos padres y madres con sus hijos, que gente desconocida sabe toda la vida, o sea, si están malos, si están buenos, si van al baño, si no van al baño, lo saben todo y a mí eso me parece horrible y no lo puedo respetar porque los niños tienen que tener su privacidad y pues no me parece bien, pues eso, que exploten tanto su imagen y que ganen dinero a costa de los niños. Entonces por eso, como a mí me encanta proteger la intimidad de mi hija, que ella de mayor haga lo que quiera, porque a ella le encanta, si fuera por ella saldrían todos los vídeos, pero bueno, pues yo lo que hago es grabarla con mi cámara y luego la pongo aquí en la tele y ella se ve y flipa. Mira, mamá, he salido yo, y empieza, hola mis amores, y empieza también a echarse los remedios del pelo como su mamá. Bueno, y ahora voy a responder a más preguntas. A ver,
¿De dónde eres? Yo soy española, que ya básicamente lo sabéis, pero bueno, hay alguna persona pues que me ha seguido nueva y me confunden los acentos. Pues soy española y soy de una ciudad muy pequeñita que se llama Albacete, soy manchega y esta ciudad pues es muy pequeñita pero es muy cómoda, aquí nos conocemos todo el mundo y la verdad estoy muy contenta de vivir aquí en Albacete, de mi ciudad, porque es muy cómoda y me gusta mucho mi ciudad, la verdad. Sobre todo la feria, la mejor de España, tenéis que venir del 7 al 17 de septiembre, que tenemos una feria, la mejor de España, de verdad que lo vais a pasar pipa. Bueno, otra cosa, ¿cuántos años tienes? ¿Quieres más hijos? Vale, pues tengo 31 años ya, empecé aquí en YouTube, madre mía, con 23 años y ya tengo 31. No sé si los aparento, si no, hay gente que me dice que parezco mucho más joven de lo que soy. Pero bueno, a mí me da igual, yo los llevo muy bien, lo que quiero es seguir cumpliendo años y cada día mejor y sobre todo muchísima salud. 31 tacos, madre de Dios, 31 y en noviembre cumplo 32. El 7 de noviembre es mi cumpleaños, soy Escorpio, que también me lo habéis preguntado mucho, mi horóscopo, Escorpio. Somos muy buenos los Escorpios, yo lo doy todo por las personas que quiero, pero hay quien me haga algo de verdad. O sea, cruz y raya, no quiero saber nada, nada. Eso sí que lo digo, ¿eh? Tengo mucho carácter, soy súper buena, eso creo yo. Me porto súper bien con todo el mundo, soy súper fiel, súper cariñosa. Si tengo una amiga o amigo, o mi pareja o mi familia, lo doy todo. Pero en el momento que alguien me haga algo, cruz y raya, no quiero saber nada. Es verdad, soy así, también lo tengo que decir, porque... soy un poquito, no vengativa, pero no me gusta la gente con doble cara o que me hagan daño así porque sí, o esta gente tan falsa que un día te saluda, otro día no, otro día hablo bien de ti, otro día no, fuera de mi vida. Quiero solo gente real. Bueno, otros hijos, pues bueno, ya, mira, yo tengo esta barriguilla ya, a ver si se me ve, que no tengo mucha, la verdad. Pero bueno, algo voy teniendo porque estoy de 3 meses y medio. Y bueno, pues ya no quiero tener más hijos, lo tengo súper mega clarísimo. La verdad que, vamos a ver, los hijos, para mí, mi Marina es lo mejor de mi vida, pero es verdad que tienes que estar pues psicológicamente más o menos bien y físicamente también, porque desgastan muchísima energía, tanto física como psicológicamente, y luego pues es duro, o sea, sufres muchísimo con los hijos, igual que los quieres. Bueno, ahí cuando mi madre me decía, hasta que no tengas un hijo, no vas a saber lo que se quieren. Y es que lleva razón. Yo a mi Marina sufro un montón porque se quiere muchísimo a los hijos y lo das todo, pero es verdad que es muy duro. Entonces, pues tampoco la quería dejar sola porque mi Marina, o sea, no sabéis la de veces que me ha pedido tener pues una hermanita o un hermanito, a ella le hace muchísima ilusión y bueno, yo tengo mis 2 hermanas mayores y la verdad que para mí han sido un súper apoyo, entonces pues no la quería dejar solita, pero también tengo claro que ya no quiero más hijos, o sea, yo voy a tener 2 y ya está porque ya no quiero más, ya con 2 ya tengo bastante y bueno, pues estoy muy contenta, la verdad que estoy súper ilusionada. Bueno, otra pregunta que me está haciendo Ari C. ¿Cuánto tiempo tardaste en tener tu cabello tan largo? Pues a ver, sinceramente, mis amores, yo cuando iba a las peluquerías tenía el pelo achicharrado, súper mal. Yo sé que ahora hay peluquerías buenísimas porque están concienciándose cada día más de la importancia de utilizar productos que no lleven pues tantos químicos, pero es que llevo de verdad sin ir muchísimos años porque si me quiero hacer un peinado o me quiero cortar el cabello me lo corto yo y os prometo que desde que cuido yo mi cabello con productos naturales o te compras champús pues que sean mayormente el 98% o 100% naturales, lo vais a notar muchísimo más y con los remedios naturales vais a notar como vuestro cabello, es que va a dar un cambio increíble y va a estar súper bonito. De verdad que mi cabello antes lo tenía súper maltratado, muy seco, muy mal y desde que lo cuido yo lo tengo súper bien. Y por cierto, tardé en tenerlo largo básicamente un año y medio. Me creció muchísimo. Yo desde el momento que me abrí el canal, que yo ya llevaba años probando y utilizando remedios caseros porque desde pequeña me ha gustado muchísimo, para las ojeras que siempre he tenido muchas, para el cabello me hacía mascarillas, pero bueno, desde que me abrí mi canal, que empecé a tomármelo más en serio,
en un año a mí me había crecido el cabello muchísimo, o sea, muchísimo. La gente se piensa que yo lo tengo así de largo porque no me lo corto. Yo cada 2-3 meses me corto. De hecho, el mes pasado me corté 12 centímetros. Me corté 12 centímetros. En un mes me ha crecido un montón. De hecho, el mes que viene me lo voy a volver a cortar. Entonces, me ha crecido muchísimo. ¿Cómo aprendiste a cuidar tu cabello? Bueno, pues yo aprendí a cuidar mi cabello desde con 14, 15 años. Empecé ya a investigar y a meterme en los blogs estos de las japonesas para ver los remedios que se echaban, agua de arroz. Le preguntaba siempre a las señoras mayores pues qué remedios se echaban ellas, porque a mí me gustaba mucho fijarme pues sobre todo en las personas mayores que antes cuidaban muchísimo, porque no había lógicamente tanto como hay ahora, pues sus cabellos ellas. Entonces pues me gustaba mucho pues ver los aceites que se echaban, sobre todo cuando veía a alguna mujer con el pelo que lo tenía súper cuidado y bien, o de joven que lo tenían muy bien y me enseñaban fotos, pues yo le preguntaba a todo el mundo que veía pues cómo se... y sobre todo investigando. Yo siempre estaba investigando y viendo pues los mejores remedios que había para el cabello y todo, y básicamente es que empecé desde muy pequeño, desde muy joven. O sea, es que desde muy joven, incluso yo creo que antes de los 14 años, empecé a interesarme muchísimo por los cuidados del cabello, me encanta. Vale, ahora está Valerie, que Valerie Madrigal me quiere muchísimo porque mirad lo que me ha puesto. ¿Cómo estás tan delgada? Tienes la piel tan súper perfecta y el cabello tan bonito. Bueno, Valerie, antes que nada, muchísimas gracias, te quiero un montón, sé que tú a mí también, por eso me ves con tan buenos ojos. Y bueno, pues tengo que decir que yo creo que estoy en un peso normal. La verdad es que intento cuidarme la alimentación, no estoy para nada obsesionada como hace unos años os conté, eso ya pasó a la historia. Ahora sinceramente sí que es verdad que he cambiado mi forma de comer, porque antes, pero no por nada, porque antes me apetecía muchísimo comer siempre chocolate y cosas de estas, y ahora me apetece menos, me gusta muchísimo más la fruta, como mucha fruta, verdura, como de toda la comida. O sea, yo a mediodía, y sobre todo para desayunar y a mediodía, como súper bien. O sea, mis buenos platos de lentejas o paella o cocido, o me hago lo que me apetece, pasta, lo que me apetece, y como bastante bien. Por la tarde y por la noche también meriendo bien, pero intento merendar y cenar pues un poquito menos, pero también saludable. Y por supuesto 1 o 2 veces a la semana como lo que a mí me apetece, porque es que ya os he dicho que a mí me encanta la comida. Entonces pues sobre todo si quieres adelgazar unos kilitos, pues yo te diría que intentes comer más sano. Al final te quitas las harinas, el pan y los dulces y lo vas a notar un montón, de verdad que sí. Y bueno, pues no tengo la piel tan perfecta. A ver, lo que pasa es que aquí, a ver si se me ve, tengo alguna manchita. Sí que es verdad que no soy mucho de tener granos. Ahora con el embarazo, no sé si por las hormonas, me han salido por aquí pues algún granito. Pero bueno, lo que sí que hago, que os puedo asegurar, es siempre, todos los días, me pongo protector solar. Yo no os penséis que por la mañana hago así, me echo todo en la cara, me estoy haciendo el skincare ahí de 2 horas, para nada, porque además llevo a mi hija al cole. Entonces yo me levanto, me lavo mi cara con mi jabón facial rápido, y es que os digo, por las noches sí, pero por la mañana me lavo la cara con mi jabón facial, y me echo el protector solar. Yo utilizo el Disdin, que os he enseñado muchas veces y no es publicidad, es que a mí me va muy bien, pero tenéis que probar con uno o varios para ver cuál o cuáles os van bien a vosotras y a vosotros, lógicamente. Y sinceramente pienso que la tengo bien, o más o menos bien, por eso, porque utilizo protector solar siempre, todo el año, de verdad. De verdad que es que no utilizo otra cosa. Y luego pues me hago las recetas que os enseño caseras, que siempre os enseño por aquí, que son muy fáciles. Jabones caseros, o si me hago agua de arroz, que es muy buena, todo eso lo tenéis aquí en mi canal. Y bueno, pues luego pues por la noche, mi rutina de noche normalita. Me lavo la cara, me gusta mucho hacerme tónicos con manzanilla o con agua de arroz, y luego pues me echo mi cremita, la que mejor os vaya, el contorno de ojos y listo. Pero por la mañana protector solar siempre. Tu mejor receta para el crecimiento, chicas, si queréis sobre todo crecimiento, en todas vuestras recetas utilizar siempre o romero, o canela, o jengibre.
estos 3 ingredientes para acelerar el crecimiento rápido son súper buenos, súper buenos. Si luego queréis también hacerlo crecer y repararlo, hidratarlo, pues tengo un montón de vídeos así. Pero si solo queréis centraros en lo que es el crecimiento, menta, romero, jengibre, canela, todos los remedios que veis en mi canal que haga con esos ingredientes van a ser para crecimiento rápido. Y yo siempre, como sabéis, os subo las mejores recetas. Y bueno, mis amores, pues hasta aquí las preguntas. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. A mí me ha hecho muchísima ilusión y también pues así me conocéis un poquito más. Por cierto, yo tengo 2 hermanas mayores también, que no sé si lo sabíais, en algún vídeo lo he comentado. Y bueno, pues llevo con mi marido, que también me lo habéis preguntado mucho, desde los 18 años, sin separarnos nunca. Es mi todo. Mi marido es mi todo, mi mejor amigo, mi mejor novio, mi mejor amante, mi mejor todo. Nos llevamos súper bien y estamos juntos muchísimos años ya. Con 25 años nos casamos, me quedé embarazada y con 26 tuve a mi marinita. Y ya está, y tengo 31 años, madre mía, es que lo tengo que repetir porque no me entra en la cabeza, no me entra en la cabeza. Y bueno, mis amores, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, os quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Ser felices, adiós.